Hoy vamos a dar la clase de dermatosis virales. Vamos a comenzar hablando por una de las dermatosis virales que se llama el molusco contagioso. El molusco contagioso es un poxvirus, que es un DNA virus, es de 200 a 300 nanómetros, es de los más grandes que existen en la naturaleza. El periodo de incubación es de 2 a 8 semanas. La transmisión es de persona a persona, de fomites a persona y es por autoinoculación. Generalmente el molusco contagioso es una enfermedad viral que es más común en niños menores de 5 años, ¿verdad? Pero cuando se da en adultos se convierte en una enfermedad de transmisión sexual. Y como toda enfermedad de transmisión sexual, tenemos que descartar que no exista otra enfermedad de transmisión sexual, porque hay que tener en cuenta que las enfermedades de transmisión sexual se convierten o se dan en personas que son promiscuas o que que están con personas promiscuas. Entonces hay que descartar infecciones por VIH, sífilis, ¿verdad? Virus del papiloma humano o cualquier otra enfermedad de transmisión sexual. No tiene predilección por sexo. Los factores predisponentes, pues, en los niños son las piscinas, ¿verdad? La dermatitis atópica y alteraciones de la inmunidad, ¿verdad? La lesión elemental del molusco contagioso es una pápula cupuliforme, umbilicada, o sea que tiene un circulito como una depresión central que lo hace a uno recordarle el ombligo de la piel, del abdomen, ¿verdad? Por eso se le llama umbilicada. Y si está eritematosa o inflamada, puede haber una reacción inflamatoria. A veces significa que está en cambios de involución ya o que está terminando. Pueden ser únicas o múltiples. La topografía, pues, afecta a cualquier parte del cuerpo, excepto palmas y plantas, pero es más común en la cara, en cuello, en brazos, ¿verdad? En manos. En genitales, en adultos, es una enfermedad de transmisión sexual. Y cuando aparece en la cara, en adultos, es un marcador cutáneo de VIH, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta esto que es muy importante. Si ustedes miran molusco contagioso en cara, en adulto, hay que mandar a hacer el VIH porque es un marcador cutáneo de VIH. La vida media del molusco, esto quiere decir de que si usted lo deja es una infección viral y como toda infección viral tiene una vida media o un periodo que dura la enfermedad, en este caso la vida media puede ser de 6 a 9 meses. Y el diagnóstico, ¿verdad? Es por medio de curetaje. ¿Qué hacemos cuando hacemos el diagnóstico por medio de curetaje? Extraemos unos pequeñas pelotitas blanquecinas que son queratinocitos agrandados que se conocen con el nombre de cuerpos de Henderson-Patterson. El curetaje sirve para diagnóstico y así hacemos el diagnóstico diferencial de una vesícula y también nos sirve para tratamiento, ¿verdad? Pero para tratamiento si es un paciente con VIH, pues puede ser ácido retinoico, también puede ser criocirugía, se pueden utilizar el ácido retinoico al 0.05%. Entonces, el curetaje sirve para diagnóstico clínico y para tratamiento. Y también el diagnóstico, si uno ya tiene, por ejemplo, en una persona mayor y uno le quiere decir que es una enfermedad de transmisión sexual y él no lo está aceptando, entonces nosotros mandamos a hacer biopsias y se van a ver esas inclusiones intracitoplasmáticas con crecimientos de queratinocito que se llaman cuerpos de Henderson-Patterson. ¿Cómo es el tratamiento? Pues con curetaje, crioterapia, ácido retinoico, imiquimod, ¿verdad? Y que es importante, curetaje, pues uno con una cucharilla, que es una cucharilla que tiene filo, va quitando cada una de estas pápulas umbilicadas, aquí ven la umbilicación, ¿verdad? Y quitan el cuerpo del molusco y se va quitando, pero si es un paciente que tiene VIH, obviamente va a sangrar, entonces mejor utilizar ácido retinoico, ¿verdad? Crioterapia o imiquimod, o una combinación, ¿verdad? Por ejemplo, imiquimod con ácido retinoico, ¿verdad? Esa es otra. Aquí miren, ve, cuando el paciente tiene una alteración en el sistema inmunológico,
No vamos a esperar a una vida media o a que involucione de forma espontánea, porque en pacientes con VIH el paciente se generaliza y se llena de moluscos. Pero lo característico son estas pápulas umbilicadas con esa presión central que nos hacen recordar el ombligo, ¿verdad? Entonces ese es el diagnóstico, ese es importante. La lesión elemental es una pápula cupuliforme umbilicada o pápula umbilicada. Ahora vamos a hablar de otro virus, que es el virus de la varicela zoster. Virus de la varicela zoster se llama así, virus de la varicela zoster, ¿verdad? O sea que es su nombre y apellido y es un solo nombre. Y produce dos tipos de enfermedades. La primoinfección, que se le conoce como varicela, que es el primer contacto con el virus, ¿verdad? Aquí la tenemos. Y la reactivación endógena o reinfección del virus, que se le conoce como el herpes zóster. En caso de que sea ustedes, cuando uno recibe una clase y uno de maestro los prepara para una evaluación, a ver si aprendieron, y la única forma de evaluar es por medio de un examen, ¿verdad? Entonces se les va a preguntar, ¿cuál es el virus cuál es el agente etiológico de la varicela? Entonces tienen que poner ustedes el virus de la varicela zoster. Si no, está malo. Si les preguntan cuál es el agente etiológico del herpes zóster, tienen que poner el virus de la varicela zoster, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante que tienen que saber de esto. Miren, aquí tenemos la varicela, que ya vamos a empezar a ver, que se da en el 90% de los niños. Menos del 5% aparece en mayores de 15 años. ¿Qué quiere decir? Que esta es una enfermedad viral de personas menores de 15 años. ¿Y qué pasa cuando no dio a los 15 años? Pues que se vuelve una patología viral grave y puede tener consecuencias fatales, ¿verdad? El periodo de incubación es 14 días, ¿verdad? Y que puede variar de 10 a 23, pero la media es 14. ¿Cómo se transmite? Pues por el líquido de las vesículas, por secreciones del tracto respiratorio, o sea, gotitas de saliva transportadas por el aire. Generalmente el cuadro es un pródromo, o sea, el paciente está inicialmente con un cuadro de 2 a 3 días de fiebre, afectación del estado general, como que si tuviera un cuadro gripal. Va a estar con malestar general, con hiporexia. Y las lesiones elementales, aquí es como la máxima expresión de la dermatología, va a tener pápulas, pústulas, vesículas, costras, cicatrices con distribución centrípeta. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener muchas lesiones de diferentes tipos, pápulas, pústulas, vesículas, costras, cicatrices, pero, ¿verdad? Que con distribución centrípeta, más hacia la región del tronco y menos hacia la periferia. Involuciona espontáneamente en 15 días y la varicela deja inmunidad de por vida. Esto significa que a la persona que ya le dio varicela, doctores, no le vuelve a dar varicela. ¿Qué le va a dar? Una reactivación endógena del virus de la varicela, que es el herpes zóster, pero varicela no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de la varicela? Entonces, vamos a hacerlo por el test de Zank. A mí siempre me gusta explicar qué es un test de Zank, porque esto de memorizar nombres sin sentido no tiene lógica. El test de Zank es un test donde usted va y manda al paciente con las vesículas y el laboratorista rompe la vesícula y agarra de la base de la vesícula con un bisturí y lo extiende sobre un portaobjeto y lo mira al microscopio. Y lo que mira cuando lo mira al microscopio de luz, lo va a ver con pequeñas inclusiones virales. Entonces, esto lo que nos da es células acantolíticas con inclusiones virales, ¿verdad? Y esto confirma el diagnóstico. Si usted no puede ver esto, entonces mande a hacer una biopsia o un cultivo o microscopía electrónica en los lugares donde hay microscopio electrónico, ¿verdad? Porque aumenta muchas veces la imagen. ¿Cuál es el tratamiento? Es otra cosa muy importante que ustedes tienen que aprender, y es que el tratamiento es con aciclovir, pero a 800 miligramos cada 4 horas, 5 dosis por 7 días. 800 miligramos cada 4 horas, 5 dosis por 7 días. ¿Por qué hago esto? Porque el aciclovir viene en tabletas de 200 o viene en tabletas de 400. Entonces, no, se dan 800 miligramos. ¿Y en cuándo? En las primeras 24
a 72 horas, que es cuando hay replicación viral. Si al paciente le llega más de 72 horas, o sea, más de 3 días, ya dar aciclovir, que es un tratamiento que le va a costar al paciente, ya mejor guardarlo para otra cosa, porque ya no tiene su función, porque ya la replicación viral, no hay replicación viral después de las 72 horas. ¿Por qué las lesiones son en diferentes estadios? Porque la liberación del virus es cíclica. Entonces, en la primera viremia hay pápulas. Las primeras pápulas después se convierten en vesículas y hay otra viremia, entonces hay nuevas pápulas, hay vesículas y las vesículas que habían antes están en pústulas. Luego, hay una nueva viremia, entonces hay nuevas pápulas, vesículas, pústulas y hay costras. Y después las costras están en cicatrices que son varioliformes, que son depresivas. Al que le ha dado varicela, las lesiones elementales uno las busca. Si uno dice no me ha dado, pues revíselo, porque las lesiones quedan y esas lesiones a uno le hacen intuir de que al paciente ya le dio varicela, porque son características, ¿verdad? El que ya le dio varicela de ustedes ya sabe de lo que estamos hablando. Miren, en adultos la afectación puede ser muy extensa y muy severa, y cuando es en inmunosupreso se vuelve una variante patológica anormal. En este caso, un paciente con una varicela hemorrágica. Este paciente es un paciente que lo que le dio fue este tipo de varicela, le dio un distrés respiratorio del adulto, una neumonitis por varicela, le dio una pericarditis, una peritonitis espontánea. Me van a preguntar, ¿está vivo? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Gracias a Dios se salvó, pero sí le costó, estuvo un mes hospitalizado, pero salió. Entonces, la etiología, ¿verdad? Vamos a hablar ahora del herpes zóster. El herpes zóster es una reactivación endógena del virus de la varicela zóster, porque su etiología es el virus de la varicela zóster, y que se localiza en un dermatoma. ¿Qué es un dermatoma? Es una zona inervada por un nervio, por un ganglio sensitivo espinal o craneal. ¿Qué características tiene? Que es una son vesículas en racimo que siguen un trayecto de dermatoma y que no atraviesa la línea media. O sea, va de línea media, pero sin atravesarla. Ya lo vamos a ver en las fotografías que vamos a mostrar. Los brotes son esporádicos no estacionales y más o menos la edad en que se presenta en el 50% de los casos es en mayores de 50 años. Y cuando aparecen mayores de 50 años, doctores, ¿qué nos está indicando? Que el paciente tiene alguna alteración en el sistema inmunológico o una neoplasia. Entonces se convierte en un síndrome paraneoplásico, ¿verdad? Eso es importante. Otra cosa es que son vesículas en ramilletes sobre una base eritematosa siguiendo trayecto dermatomérico, pero lo más importante que tienen que ustedes poner es que no sobrepasa la línea media. Muchas veces el paciente presenta un dolor intenso, que puede ser dolor y ardor, ¿verdad? A veces los pacientes tratan de calmarse ese dolor con cosas más intensas y muchas veces se ponen compresas calientes y se queman, o a veces se ponen alcohol y se queman, ¿verdad? Entonces es importante ese dolor y no tienen las lesiones. Entonces muchos pacientes a veces son hospitalizados con otros diagnósticos, ¿verdad? Como una neumonía, como diagnóstico de una apendicitis, como diagnóstico de una colecistitis, como diagnóstico de un infarto y después a los 3 días bueno, tienen fiebre y aparecen las vesículas en ramilletes sobre base eritematosa siguiendo trayecto dermatomédico, ¿verdad? Entonces, pero importante a veces es esto, que a veces el dolor precede. Hay una variante rara que se llama zóster sin herpes, o sea, que solo presenta el dolor pero no presenta vesículas. Esta es una variante muy rara. Yo ya tengo muchos años de ejercer la dermatología y la he visto 2 veces, nada más. O sea que no vayan a creer ustedes que se la van a encontrar, pero yo se las explico por si alguien les dice, mire, tengo sensación urente, dolor intenso en un dermatoma, no me pasa la línea media, entonces usted ya puede empezar de que puede ser un zóster sin herpes, ¿verdad? Involuciona en 15 días. A veces, si el paciente tiene un buen sistema inmunológico, este afectó un nervio cervical, se vuelve una forma frustra. Pero miren, no, de lo que estamos hablando, no sobrepasa la línea media. Esta va de acá para el tórax anterior hasta la mitad.
pero no va a pasar al otro lado. Eso en ramillete, siguiendo trayectos dermatomédicos sobre una base eritematosa que no sobrepasa la línea media. A veces, mire, en la cara puede afectar, ¿verdad? La rama oftálmica y puede, mire, no sobrepasa la línea media. A veces una rama maxilar del nervio facial, a veces puede provocar una parálisis pero esto es del herpes simple, ¿verdad? Pero a veces puede provocar, pero miren, no sobrepasa la línea media, ¿verdad? Y cuando afecta, este se llama herpes zóster oftálmico y lo tiene que ver también un oftalmólogo. Miren, a veces este herpes zóster afecta el conducto auditivo interno y puede provocar parálisis facial, ¿verdad? Y si uno lo mira, también afecta a las mucosas. Entonces, ojo, si el herpes zóster se presenta en personas menores de 50 años, si sobrepasa la línea media, si usted tiene lesiones en la línea media, si son vesículas y las lesiones no son atípicas, ya no son vesículas, sino que ya miden más de 1 centímetro, si son necróticas o hemorrágicas, si duran más de 15 días y si no solo afecta a un dermatoma, sino que está afectado un dermatoma torácico y un lumbar o un cervical y un torácico, o sea, afecta más de 2 dermatomas, o tiene de 20 a 25 lesiones contralaterales, se llama herpes zóster diseminado. Si tiene, afecta a la línea media, pero tiene 20 a 25 lesiones del otro lado, entonces se llama herpes zóster diseminado. Esto, perdón, es un marcador cutáneo de VIH. Entonces, si ya nosotros vemos en una persona joven todas estas características, que es menor de 50 años, que sobrepasa la línea media, que dura más de 15 días, que las lesiones son necróticas o hemorrágicas, que afectan 2 o más dermatomas, o que es diseminado, que hay más de 20 a 25 lesiones contralaterales, ¿verdad? Entonces ya hablamos de herpes zóster y SIDA. Y entonces ya ahí tenemos que mandar a hacer el examen del VIH. ¿Cómo vamos a tratar, verdad? El herpes zóster. Pues igual que la varicela, con aciclovir oral 800 miligramos 5 veces al día por 7 días. Pero podemos, si ya vemos que el paciente está muy grave, podemos hacer como el caso de que el hemorrágico que me llegó, entonces lo tratamos con aciclovir intravenoso, ¿verdad? Por kilo de peso. O ahora, y tenemos, el tratamiento de elección es el valaciclovir. Valaciclovir es el tratamiento de elección, 1 gramo, 3 veces al día por 7 días, porque no tenemos que dar 5 veces al día por 7 días, no, el valaciclovir viene en capletas de 1 gramo o de 500 miligramos, entonces si es de 500 miligramos, 2, 3 veces al día, y si es de 1 gramo, 1, 3 veces al día, ¿verdad? Y por 7 días. Ojo, en pacientes con VIH, el valaciclovir está contraindicado porque produce agranulocitosis y anemia hemolítica. Entonces, en los pacientes con HIV vamos a utilizar aciclovir, o si estamos sospechando un VIH, vamos a utilizar aciclovir. Otra alternativa terapéutica es que a veces hay cepas resistentes al aciclovir, porque el valaciclovir al final se termina metabolizando en aciclovir, ¿verdad? Entonces utilizamos el fanciclovir, que es para cepas resistentes al aciclovir, bribudina, que es 125 miligramos una vez al día por 7 días. Esta tiene un efecto benéfico porque dicen que modifica, tiene un efecto como que va directamente a la célula infectada y que evita un poco el dolor. El Foscarnet también es para los que son que tienen resistencia a la ciclovir, al fanciclovir, entonces damos Foscarnet y el Cidofovir, ¿verdad? Son otras alternativas terapéuticas para el virus de la varicela. Pero en el tratamiento se inicia también en las primeras 24 a 72 horas, porque ya después, ya el paciente ya no va a tener replicación viral. En pacientes con herpes zóster cutáneo diseminado, ¿cuándo se tiene que dar después de este periodo? Cuando usted puede empezar y dice, ya tengo 3 días, pero usted dice, ¿le comienzo tratamiento a este paciente, sí o no? ¿Le inicio a pesar de que tiene 3 días? Entonces usted se tiene que hacer
es diseminado, tiene 20 a 25 lesiones contralaterales, sí, bueno, entonces le voy a iniciar para que no se complique. O en aquellos casos en que existe una afectación de órganos internos, parálisis facial, afectación del conducto auditivo, herpes zóster oftálmico o que está afectado la mucosa. O en pacientes que está afectado los pares craneales, ¿verdad? Como el trigémino o cuando existe el herpes zóster óptico que ya les había dicho y que produce parálisis facial. Entonces, ¿cómo viene la presentación? Pues ya aquí está el aciclovir, viene en jarabe, ¿verdad? Lo que trae el jarabe son 200 ml por 200 miligramos por 5 cc, ¿verdad? Y se ajusta de acuerdo si es con insuficiencia renal. El valaciclovir ya le dije que vienen comprimidos 500 y 1 gramo y la bribudina 125 miligramos. Los otros generalmente no los utilizamos excepto que sea necesario. Ahora vamos a hablar del virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano o HPV virus, ¿verdad? Estos son virus que existen una gran cantidad de virus, se distinguen por sus secuencias de DNA. Existen más de 100 a 150 serotipos identificados por su secuencia de DNA por medio de PCR, de reacción en cadena en polimerasa, pero existe alrededor de 200 serotipos que no han sido tipificados. O sea que si sumamos esto más 200, existen alrededor de 300 o de 350 serotipos. La PCR, reacción en cadena de polimerasa, es sensible y específica y está disponible para los serotipos porque es importante porque muchos de los virus del papiloma humano, como ustedes ya llevaron ginecología o ya llevaron otras clases, se ven que estos tienen poder oncogénico, que están asociados directamente a la producción de cáncer. De acuerdo a los serotipos, o sea, al tipo de números que se encuentran o que son, tienen una predilección regional, o sea que ahí se encuentran, algunos son cutáneos, otros son mucocutáneos, otros son genitales y hay otros asociados con poder oncogénico. Se adquieren por una inoculación directa. Entre la inoculación y la aparición clínica va de 2 a 9 meses. O sea, de que aquí es algo bien terrible porque puede ser de que uno ya a los 9 meses no se va, si le saliera alguno genital, no se va a acordar cómo lo adquirió. Y se desconoce si este es un periodo de incubación o un periodo subclínico de latencia, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el periodo subclínico o de latencia? ¿Verdad? En este periodo de incubación, que es de 2 a 9 meses, ¿verdad? Entre la inoculación y que es subclínico, si es subclínico no se ve, ¿verdad? No se ve la lesión. Y el de latencia tampoco lo ve, pero en el subclínico hay replicación viral. ¿Qué quiere decir? Que es más contagioso que el de latencia, donde hay virus, no hay lesiones, pero la replicación viral no es menor o no hay, ¿verdad? Pero es contagioso, pero en menor cantidad. Entonces aquí tenemos que de acuerdo a los serotipos, así es la predilección. Por ejemplo, cutáneos no genitales 1, 2, 3 y 4. Genitales mucosos 6, 11, 16, 18. Aislados en epidermodisplasia verruciforme 5 y 8. Ahora vamos a hablar de las verrugas vulgares, porque a ustedes lo que vamos a hablar es de las dermatosis más frecuentes asociadas al virus del papiloma humano. Y esto es lo que la gente le llama los mezquinos, ¿verdad? Que los niños dicen, tenés mezquinos. Bueno, se llaman verrugas vulgares. La lesión elemental es una verrucosidad. El primer día que les di las lesiones elementales, verrucosidad era un crecimiento exagerado de la papila dérmica con hiperkeratosis. Esa es la verrucosidad. Asociada al serotipo 2, ¿verdad? Afecta a cualquier superficie cutánea, pero predomina manos y piernas. Tiene un fenómeno isomórfico que sigue las huellas del trauma o rascado, que usted se rasca y él se va regando, ¿verdad? Por donde usted va haciendo el trauma. Y predomina principalmente en la infancia. Y el pico decae a los 25 años. ¿Qué significa esto, doctores? Que si llega un paciente con más de 25 años lleno de verrugas, ustedes le tienen que mandar a hacer un VIH o hay que investigarle algún tipo de inmunosupresión que tenga, ¿verdad? Una leucemia, un linfoma, porque eso no es normal. Después de los 25 años ya no es frecuente que alguien ande lleno de verrugas vulgares, ¿verdad?
Entonces, hay que investigarlo, hay que estudiarlo. Miren, este es el fenómeno isomórfico. El paciente se quiso quitar la verruga vulgar y más bien se la regó, porque sigue las huellas del trauma o rascado. A veces tienen acá, se cortan las uñas y se cortan la cutícula y entonces miren, ahí se riega, ¿verdad? Entonces sí, tiene el fenómeno isomórfico. ¿Cuál es el tratamiento de las verrugas vulgares? Pues el tratamiento habitual y eficaz es la criocirugía con nitrógeno líquido. Son varias sesiones hasta que se cae, ¿verdad? Que criocirugía con nitrógeno líquido está a menos 180 grados bajo cero. Uno lo congela, lo hace el dermatólogo, lo congela con una pistolita y se congela y se hace una ampolla, ¿verdad? Uno hace un daño y se forma una lesión ampollar y se cae. Pero como a veces no tenemos, ¿verdad?, queratolíticos, entonces estos hacen que la queratina se vaya, y son el ácido salicílico, una mezcla de ácido salicílico más ácido láctico en colodión, ¿verdad? Se conocen con el nombre de Coyomac, Duofil y Duoplant. Al 17.5 de ácido salicílico y 17.5 de ácido láctico en colodión, Duofil y Coyomac. Y el Duoplant al 30%. Ahora vamos a hablar de las verrugas planas. Acá yo les dije el primer día de clase que no nos fuéramos a confundir, que cuando uno dice, ¿y cuál es la lesión elemental de las verrugas planas? Pues no, es una pápula, una elevación de la piel menor o igual a un centímetro, ¿verdad? Que puede ser de 2 a 4 milímetros, ¿verdad? Pero es una pápula. Miren, aquí está en la iconografía, pápula. Entonces no se vayan a confundir, pongan esto importante para que ustedes sepan bien, porque a veces uno pregunta esto para que ustedes se vayan con solo este nombre, pero no, es para ver si estudiaron bien, es una pápula plana. Por el serotipo del virus del papiloma humano 3, aparece principalmente en la cara, en las manos, en las piernas. Tiene el fenómeno isomórfico de Koebner, quiere decir que sigue las huellas del trauma rascado, ¿verdad? Y el tratamiento es con ácido retinoico al 0.05%, que es el retin-A, ¿verdad? Hay otro que se llama beta-retin, ¿verdad? Pero es al 0.05%, y se puede usar 5-fluoracilo tópico en crema y todas las noches hasta que la verruga se cae. Ese es el tratamiento de elección. Miren, este es el fenómeno isomórfico de Koebner. Si por ejemplo le ponen una flecha y ustedes van a ver estas líneas de pápulas, ¿verdad? Entonces, el fenómeno isomórfico se llama eso. Mire, puede ser color de la piel un poquito más claras o un poquito más oscuras, de pocos milímetros y menos de 1 centímetro, porque son pápulas, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de verrugas filiformes. Filiforme viene de su nombre, que se viene de filamento. Filiforme viene de filamento. ¿Por qué? Porque son alargadas como un filamento y la lesión elemental es una verrucosidad. También son producidas por el serotipo 3, al igual que las verrugas, planas. La topografía es periorificial, o sea que le gusta alrededor de los orificios, alrededor de los ojos, de la nariz, ¿verdad? Preauricular, ¿verdad? De la oreja. Y el tratamiento es un resurado con electrofulguración o se cauteriza, se corta y se cauteriza la base. Ese es el tratamiento de las verrugas filiformes. Miren, pueden estar ahí y se vuelven, ¿verdad? Estas son las verrugas filiformes, pero ojo, miren que cuando uno mira en una persona mayor de 25 años verrugas, fíjense que aquí tiene esta pápula umbilicada, que es un molusco contagioso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este paciente que tiene verrugas y moluscos? Hay que mandar a hacer un VIH, un hemograma, hay que mandar a ver si no tiene ¿cómo se llama? Si no es diabético también, ¿verdad? Porque puede ser otra causa de inmunosupresión. Y entonces, pero más que todo, esto se da en personas. Molusco contagioso en cara, VIH hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, aquí el VIH es el que está indicado. Y aquí un acercamiento para que las vean que son como filamentos. También están las verrugas plantares. Las verrugas plantares tienen una particularidad, que tienen la base y el vértice, o sea, que son como un triángulo, pero con el vértice hacia arriba. Eso hace que sean dolorosas y hemorrágicas. La lesión elemental es una verrucosidad producida por el serotipo 2,
¿verdad? Y que eso, como soporta todo el peso del cuerpo, se vuelven dolorosas o hemorrágicas. Aquí el fenómeno isomórfico lo que hace es que hace que una se ponga a la par de la otra como que si fuera un mosaico. Entonces, por eso dice, adquiere la distribución en mosaico. Y el tratamiento es con criocirugía, con nitrógeno líquido, ácido salicílico más ácido láctico en colodión al 30%, ¿verdad? Al 30%. En las verrugas vulgares al 17%, aquí al 30%. Miren, ¿y cómo vamos a diferenciar unas verrugas plantares de callosidad? Pues por estos puntos negros. Estos puntos negros son vasos sanguíneos trombosados que están presentes en las verrugas, pero no en las callosidades. Porque la callosidad es una piel muerta y aquí no, aquí es una piel que está estimulada por un virus. Entonces hay trombosis de los vasos y dan estos puntitos negros que son característicos de la verruga y mire, tienen la distribución en mosaico. Vamos a seguir. Ahora vamos a hablar de las verrugas anogenitales. Estas son producidas por los virus 6 y 11, que son los más comunes, pero se han visto otros como 16, 18, 31, 33, 35. Y están asociados a displasia de vagina, de vulva, de cervix en la mujer, de pene, ¿verdad? En hombres. También se asocia a cáncer de esófago, ¿verdad? Las verrugas anogenitales es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente, ¿verdad? Se ha visto que existen alrededor de 14 millones de infectados por año y el 69% de estos 14 millones, doctores, son reservorios asintomáticos. Entonces se vuelve un problema grave, ¿verdad? ¿Por qué? Porque calculen si el 69 está infectado, ¿cuántos andan por ahí infectados o cómo van a infectar? El periodo de incubación es de 3 a 8 semanas, pero con una latencia hasta de 20 años. Esto es un problema de salud pública grave, ¿verdad? En las personas. La lesión elemental es una vegetación que dijimos que era un crecimiento exagerado de la papila dérmica con forma de cresta o mamelón o así como de aspecto de coliflor, pero sin, ¿cómo se llama? Y sin queratosis, ¿verdad? Porque se da en zonas como las mucosas y en los pliegues, en pliegues genitales, periné, pliegue inguinal, perianal y el ano. Existe una variante que se llama papulosis bovenoide, ¿verdad? Que está asociada al serotipo 16 y que tiene un potencial oncogénico. Y existe otra variante de verruga no genital, perdón, que conoce como condiloma acuminado gigante de Buschke-Lowenstein. Y este está asociado al serotipo 6 y es un carcinoma de células escamosas in situ. Miren, aquí están en la región perineal, perianal, ¿verdad? A veces uno se puede confundir, que son como crestas de mamelones, ¿verdad? Miren, pueden nacer en el pene. Y esta es la papulosis bovenoide. Ojo, que son pápulas y no parecen verrugas. Entonces, pero son por el tipo 16 y tienen un potencial oncogénico. ¿Qué quiere decir? Que si usted no lo trata, este paciente en menos de unos 3 o 4 años va a venir con un cáncer de pene. Entonces, por eso es importante aprenderse estos diagnósticos. Y esto que tienen acá también son pápulas perladas de la cabeza del pene. Esta es una variante anatómica normal y no tiene nada que ver con el virus del papiloma humano, ¿verdad? Entonces es una variante normal. Pero si tienen dudas, mejor háganse examinar. Aquí también en las mujeres, miren cómo se ven las vegetaciones, que es un crecimiento exagerado de la papila dérmica sin hiperkeratosis y se asocia a cáncer de vulva, pero principalmente a cáncer de cervix en la mujer, ¿verdad? Miren, acuérdense que en la mujer ustedes no solo van a tratar, porque lo que nosotros vamos a ver es la región vulvar, entonces hay que tratarlo con el ginecólogo para que para que le examine los genitales internos a la mujer y pueda ver a nivel de cervix que por medio de colposcopía que puede tener una neoplasia cervical, ¿verdad? Producida por el virus del papiloma humano. Miren los condilomas acuminados aquí en la región perianal,
¿verdad? Y el tratamiento, pues primero lo que uno tiene que hacer clínicamente, si está sospechando o por cualquier cuestión, tomar un pequeño fragmento y mandarlo a biopsia, hacer PCR para hacer el serotipo y ver si tiene potencial oncogénico, ¿verdad? Y cultivo, pero si con la PCR es más que suficiente. ¿Cuál es el tratamiento, doctores? Esto es pregunta de examen también. Es podofilina al 25% en alcohol o en tintura de Benjuy, ¿verdad? Podofilina al 25% en alcohol o en tintura de Benjuy. ¿Quién coloca la podofilina? La coloca el médico. Porque se aplica una vez a la semana y la primera vez se deja 2 horas y se le dice al paciente que luego se lave para ver si tiene una tolerancia. Porque si la primera vez le hace una pequeña, una úlcera grande, la siguiente vez mejor no se deja. Y las veces subsiguientes se dejan 4 horas y luego se aclara con agua, ¿verdad? Pero hasta que la verruga se cae, hasta que la vegetación se cae, hasta que la verruga genital se cae. Entonces la podofilina, ¿verdad? Una vez por semana, la primera vez 2 horas y las veces subsiguientes 4 horas. Si la persona que tiene las verrugas anogenitales está cursando con un embarazo, está contraindicada la podofilina porque es tóxico. Entonces utilizamos ácido tricloroacético al 30%. Es el tratamiento de elección en el embarazo. Entonces aquí lo coloca el médico, pero esto así, lo coloca y tiene que esperar que la vegetación se torne de un color blanco, blanco como el papel, ¿verdad? Como que, y hasta que se cae. Una alternativa terapéutica que está indicada en todos, menos en el embarazo, es el imiquimod, ¿verdad? Que tiene un nombre que se llama Aldara o Virosupril también. Este es como una crema que se aplica 3 veces por semana durante 16 semanas. ¿Qué ventaja tiene el imiquimod? ¿Verdad? Que el imiquimod actúa sobre la piel que tiene las lesiones y sobre la piel que está asintomática. Y es una reacción inflamatoria porque lo que activa es citocinas proinflamatorias. Entonces da como una reacción inflamatoria intensa y hace que las verrugas se caen, pero actúa sobre las que se ven clínicamente y las que están subclínicas. Otra alternativa terapéutica es el nitrógeno líquido, pero el que lo aplica tiene que tener cuidado, tiene que usar una mascarilla, así como la N95, la que estamos usando, porque si no, después le puede dar una papilosis laringea a uno que aplica el nitrógeno, ¿verdad? Entonces, otros diagnósticos diferenciales de ETS es una balanitis por cándida, pero ya ustedes saben que son y se da más en diabéticos y son lesiones que se quitan como un algodoncillo, ¿verdad? Y el paciente pues tiene la glicemia alta, ¿verdad? Enfermedad de Behçet, que el diagnóstico diferencial también son con chancro blando, o uno que se llama líquen escleroso y atrófico, pero esto es más que todo para que ustedes sepan que no todo lo que sale en genitales son enfermedades de transmisión sexual. Miren, ¿qué pasa si uno deja mucho ya el virus del papiloma humano? Pues ya cuando le llega ahí ya no es una verruga, sino que es un carcinoma de células escamosas o espino celular de pene y de vulva, ¿verdad? Que ya esto es quirúrgico, ¿verdad? Y aquí estamos viendo neoplasia intraepitelial, ¿verdad? De pene y vulva, que uno lo mira, lo toca, está infiltrado, pero como que no se aprecia mucho, ¿verdad? No es tan exagerado, pero uno lo mira y todo esto está infiltrado, entonces toma biopsia y sale la neoplasia, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Pues la vacuna del virus del papiloma humano es una alternativa terapéutica, pero ojo, no se dejen ustedes influenciar mucho, que yo he oído que dicen es la vacuna del virus del papiloma humano. Sí, es que no me va a dar papiloma porque yo me puse la vacuna. No, no, solo cubre 4 serotipos. En un metaanálisis que hicieron en mujeres latinoamericanas y de África y tercermundistas, que vieron que, los virus más asociados de papiloma humano eran 6, 11, 16 y 18 que producían cáncer de cervix, entonces hicieron estos serotipos, hicieron vacunas de estos serotipos, pero acuérdense que son hasta 350 serotipos, o sea que el resto, 349 andan volando por ahí o menos, ¿verdad? Porque más, perdón.
son 3 dosis y queda usted cubierto el 100% por 5 años. Perdón acá. Lo primero debe estar completado en 1 año, ¿verdad? Y se debe de empezar en preadolescentes o principalmente personas que no han iniciado su actividad sexual, ¿verdad? Para que estén protegidos contra serotipo 6, 11, 16 y 18, no más. Ahora hay una variante que han agregado 2 serotipos, ¿verdad? Pero todavía no, aquí no ha llegado, ¿verdad? ¿Cómo se administra la vacuna? Por medio intramuscular, ¿verdad? Y que produce enrojecimiento, molestias musculares leves y fiebre en un reducido porcentaje de las personas. Otra cosa importante es que puede dar un síncope, puede desmayarse el paciente, pero da en los primeros 15 minutos. Ahora vamos a hablar ya, por último, del herpes simple, que el herpes simple existen 2 serotipos, el serotipo 1, serotipo 2, y son vesículas en racimo de uva sobre una base eritematosa, ¿verdad? En la piel o en límites mucocutáneos. Serotipo 1, serotipo 2 es un ADN virus, ¿verdad? Generalmente del 30 al 60% de los niños están expuestos al serotipo 1, y cuando usted hace un cultivo de saliva, el 90% de los adultos ya están positivos para el serotipo 1, ¿verdad? De un 20 a un 40%, si usted pregunta, en adultos han padecido de herpes labial, pero más del 70% llegan con cultivos positivos y han sido asintomáticos, nunca han tenido un herpes. ¿Por qué? Si usted ha comido fuera de casa, probablemente ya esté positivo para el herpes, ¿verdad? La lesión elemental son vesículas agrupadas sobre base eritematosa en un límite mucocutáneo sobre la piel. Pueden ser dolorosas, ardorosas y pueden ser prodrómicas, ¿verdad? Evolucionan a pústulas o úlceras. Son autorresolutivas de 5 a 10 días, con o sin dermatólogo o médico, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la topografía: labio, mucosa oral, mucosa genital externa, perinea, ano, cara interna de muslo, glúteo, puede haber en párpados, córneas, en dedos de la mano, etcétera. Son lugares que ustedes van a ver. Entonces, miren, aquí está, ¿verdad? Las infecciones primarias, ¿verdad? Son las más graves. La primoinfección herpética es la más grave. ¿Por qué? Porque es el primer contacto con el virus. Entonces, cursa con fiebre, con afectación del estado general, con linfadenopatía regional y tiene una mayor tasa de complicaciones, ¿verdad? Entonces es más grave porque porque es la primera infección, porque tiene síntomas sistémicos y porque tiene la mayor tasa de complicaciones. Las primoinfecciones, ¿verdad? Clínicamente se presentan como panadizo herpético, que los niños se chupan los dedos y se ponen estas vesículas en los dedos, o gingivoestomatitis herpética, que es que el niño no puede comer, está cialorreico, está con mal estado, pues no puede, es irritable, ¿verdad? Porque le duele comer. Y esto se llama gingivoestomatitis herpética. Es la primoinfección del herpes simple. Y ya después viene la reinfección, que ya no tienen tantas cuestiones. ¿Qué características tiene el herpes simple? Que generalmente tiene pródromos, ¿verdad? Y ¿qué es eso? Que puede tener recidivas. ¿Cuándo van a recidivar? Cuando entra con factores desencadenantes. Puede aparecer otro episodio. ¿Qué factores son? El estrés emocional. Usted va al examen y está con herpes. O otras enfermedades, ¿verdad? Usted está con una gripe y está con herpes, o le da fiebre y está con herpes, se expone al sol el 15 de septiembre, Semana Santa, y aparece con herpes, traumatismo, fatiga, menstruación o una estación del año calurosa. Entonces ahí vamos a ver que el paciente, el herpes es recidivante y está en los límites mucocutáneos, donde termina la piel y comienza la mucosa principalmente, pero puede estar en la piel. Vemos acá, ¿verdad? Que ahora el herpes tipo 1, el tipo 2, ¿verdad? Es generalmente afecta de la cintura para abajo, o sea que afecta genitales, pero más o menos existe un 10 a un 40% de serotipo 1 que se ha visto también en genitales.
Las lesiones prima infección son más extensas, las vesículas, pápulas y úlceras son eritematosas, dolorosas, ardorosas, están en glande, en el tronco del pene, en la vulva, en el periné, en la cara interna del músculo, muslos, glúteos, vagina y cuello uterino, ¿verdad? Miren, a veces como las vesículas se rompen y quedan como pequeñas úlceras, pero que conservan la forma de la vesícula que le dio origen. Entonces ustedes ya saben que esto es un herpes, ¿verdad? Y cuando son muy extensas y tienen fiebre y adenopatía, ustedes pueden intuir que puede ser una primoinfección. O el paciente les puede decir, mira, es la primera vez que me da. Entonces, también el herpes simple, ¿y para qué importa si es primoinfección, reinfección? Para el tratamiento, que ya lo vamos a ver. También puede ser recurrente. ¿Cuándo decimos que el herpes es recurrente? Cuando da más de 6 episodios al año. Si la mitad del año, que el año tiene 12 meses, y la mitad del año pasa con herpes, entonces se dice que es un paciente que tiene un herpes recurrente. Cuando el paciente es primoinfección o está inmunosupreso, entonces puede dar las complicaciones que son meningitis, encefalitis, mielitis transversa, Guillain-Barré, parálisis facial. Entonces, por eso es importante tratarlo. ¿Cómo se hace el diagnóstico de herpes simple? Por clínica, porque ustedes van a ver las lesiones características. Un test de sangre, que ya les dije que romper la vesícula, hacer un raspado y vamos a ver células gigantes multinucleadas con inclusiones virales. PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa, que con pequeños fragmentos de DNA vamos a ver si es tipo 1 o tipo 2. Pero el gol estándar, porque es el más barato, es el cultivo del virus o la serología. Si usted hace serología, le va a salir positivo para herpes tipo 1 o tipo 2 si lo ha tenido, ¿verdad? Entonces, esta tablita es importante que se la aprendan, porque esto es lo que preguntan, porque se presta a confusiones el tratamiento del herpes, doctores. Entonces vamos a hacer lo siguiente, miren, ve. Si es la primoinfección, si es la primera vez, entonces el tratamiento es con aciclovir. ¿Cómo se da? 400 miligramos cada 8 horas por 7 días. Si usted quiere, si solo consigue, le puede dar 2, o si le quiere dar vía oral, pero se la tiene que dar por 4 horas, 5 dosis por 7 días. Cualquiera de estos dos esquemas. O valaciclovir, si es adulto, 1 gramo vía oral cada 12 horas por 7 días. Si el paciente tuvo primoinfección y viene con una recurrencia, o sea que ya no es la primoinfección, sino que es recurrente, entonces usted va a dar 400 miligramos cada 8 horas, pero no va a dar 7 días, porque no es la primera infección, sino que se lo va a dar 5 días. El meollo del asunto está que en la primoinfección da 7 días y en la recurrencia da 5 días. O valaciclovir, 500 miligramos, ya no da 1 gramo, sino que da 500 cada 12 horas por 5 días, o 1 gramo al día por 5 días. Esto es importante que lo sepan, ¿verdad? Si el tratamiento supresor, no se vayan a confundir, por favor, con recurrencia, porque si dicen herpes simple recurrente, entonces vamos a recurrencia. No, no. El supresor es para el herpes simple recurrente, que es el que aparece más de 6 episodios al año. Calcule usted un mesero con un herpes simple recurrente, que el pobre mesero va a estar 6 meses en el año con herpes en el labio, nadie le va a querer comer la comida que sirve, se vuelve un problema de tipo laboral, o por ejemplo un odontólogo que trabaja con la boca de la gente, o un médico que esté con herpes 6 meses al año, o alguien, un recepcionista, ¿verdad? Entonces se vuelve un problema. Se da un tratamiento supresor para suprimir, para que no vuelva a dar. Entonces, ¿qué damos? 400 miligramos cada 12 horas de uso permanente. Cuando decimos permanente, es de por vida. O si tiene más dinero, le puede dar valaciclovir 500 miligramos permanente, ¿verdad? Y ustedes, para que no digan, me engañó la doctora, les voy a explicar. A veces dice que primero se puede dar 2 años y luego se suspende. Pero si vuelve, entonces se usa de por vida. Esa es otra alternativa terapéutica, pero ustedes pueden poner aquí que es permanente, ¿verdad? Entonces, el herpes simple recurrente son de más de 6 episodios por año, ¿verdad?
cada 6 a 12 meses se puede suspender para verificar si se ha modificado la frecuencia o recurrencia, ¿verdad? O sea que usted puede decir, mira, el paciente le dice, mira, doctor, yo ya no tengo dinero para comprarlo. Bueno, vamos a hacer un análisis, vamos a esperar, tomó 6 meses y vamos a suspenderlo. Pero si vuelve, no, entonces tómelo un año. Si vuelve, tómelo 2. Si vuelve, de por vida. Es otra alternativa para los países pobres como el nuestro. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes y hasta aquí la clase de las virales.